Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a hablar de toda la nueva información que tenemos sobre los sets que van a salir este verano. Hay que recordar que la Gunship y el Venator UCS salen en septiembre y en octubre respectivamente, pero hay más sets que salen en agosto, junio y septiembre a los que se le ha quitado mucho protagonismo por culpa de estos sets. Hay unos cuantos rumores que se han actualizado o no he cubierto en el canal y me gustaría recapitularlos en este vídeo y así estar preparados para cuando empiecen a salir imágenes que espero que ya sean dentro de un mes o un poquito menos, pero finales de mayo, principios de junio, ojalá ya salgan imágenes. Mi intención es que sea una buena forma de planificar nuestras compras o simplemente conocer qué va a salir, porque no tengo ningún vídeo con todos los sets condensados y actualizados, al margen de la unión que hice para sets en particular de Mandalorian o de Ahsoka. Antes de comenzar, me gustaría preguntaros cuál de estos sets es el que más esperáis o el que tenéis más ganas, al margen de la Gunship, que puede ser el que más ganas tenga la gente, y quería recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse, si os acaba gustando el contenido, ayudarían un montón a esta pequeña comunidad a seguir creciendo. También comentaros que tengo enlace de afiliado de la página de Lego, por lo que si queréis hacer alguna compra y entráis por ese enlace, estaréis apoyando muchísimo a este canal sin coste adicional para vosotros. Vamos a empezar explicando cuándo salen los sets, ya que consideraremos aquí los sets que salen el 1 de junio, el 1 de agosto y el 1 de septiembre, que técnicamente es verano, aunque con la Gunship no hay muchas novedades, ya os aviso que estará para el final y no va a entrar el UCS Venator, que es para octubre. El primer set que vamos a recibir es el 1 de junio, es un set de 4 años que va a estar basado en la nueva serie para niños llamada Young Jedi Adventures. Tendrá 124 piezas y un precio de 40 euros. Es uno de los pocos de la lista sobre los que tenemos imágenes oficiales, por lo que podéis juzgar por vosotros mismos. Siempre se es muy crítico con los sets de 4 años, y parece que no siempre somos conscientes de que no todos los sets son para todo el mundo, pero por el hecho de ser para niños precisamente, pienso que debería costar 25 o 30 euros en lugar de esos 40 euros. En agosto comenzamos con los mechs de Darth Vader, un Stormtrooper y Boba Fett, que serán los sets 75, 368, 69 y 70, todos con un precio de 15 euros. Contarán con 139, 155 y 138 piezas respectivamente, y bueno, como sabéis tengo la misma opinión que una gran parte de la comunidad, y es que hacer 3 mechs en este rango de precios es una oportunidad desaprovechada, en lugar de hacer, por ejemplo, packs de minifiguras en los que recibiríamos el triple de figuras, que es uno de estos sets que se introdujeron el año pasado y me parece que son una opción mucho más válida para la saga Star Wars en general. Pero bueno, Lego siendo Lego, y parece que los mechs, pese a que poca gente creo que los haya pedido, han llegado a Star Wars. Subiendo el precio un poco, tenemos el set 75359, el Swamp Speeder de la 332. Tendrá unas 106 piezas y un precio de entre 25 y 30 euros, porque he visto que al parecer parece que el precio todavía no está cerrado. En dicho set, en principio recibiríamos al Capitán Bound y 3 soldados de la 332, que sería una especie de Battle Pack. Y ya se filtraron imágenes de las piezas de los cascos de la 332 con esos agujeros en los lados, y podemos ir haciéndonos una idea de cómo van a ser uno de los sets que más espera la gente también para este verano. Tenemos otro set que siempre se me olvidaba incluir en estos vídeos, y es el Starfighter de Yoda basado en Clone Wars, con 253 piezas y un precio de 35 euros, igual que el de Obi-Wan. Me gustaría tener este set, ya que no tengo ningún Starfighter de Yoda y quiero tener pues todos los de los Jedi que pueda tener, pero si se confirma que solo recibiremos a Yoda y a R2D2, desde mi punto de vista sería un downgrade, pero si se confirma que solo recibiremos a Yoda y a R2D2, desde mi punto de vista sería un downgrade, al recibir una minifigura menos que en el set que en el Starfighter de Obi-Wan, y parece que se estaría volviendo a confirmar una tendencia negativa en Lego Star Wars, y es que por 35 euros recibiríamos 2 figuras en lugar de 3, con este tipo de sets, como ha sido con el Pirate Snow. De manera rápida vamos a pasar por los sets de Mandalorian, ya que tenéis un vídeo en el canal hablando en exclusiva de ellos, y son los Microfighters del N1 Starfighter con un precio de 16 euros, incluyendo a Din Djarin y Grogu, y el tanque araña con un precio de 53 euros, incluyendo a Din Djarin, Grogu y una figura de Bo-Katan, que es de las mejores del año. Uno de los sets que hace más tiempo no actualizó es el set 75365, la base rebelde de Yavin 4, con un precio de 160 euros y 1067 piezas. Será uno de los sets más potentes del verano, sobre todo por el número de minifiguras, ya que se rumorea que incluirá a Luke Skywalker, Han Solo, Leia, C3PO, R2D2, Chewbacca, el General Krix, Madin, 3 rebeldes, 3 pilotos, gente de la base y un droide. Lo que se rumorea es que tendrá un hall para la ceremonia de la victoria, un hangar, una torre de observación y un mini modelo de un Y-Wing, así como un cuarto más. Como concepto me parece súper guay, y ya veremos cuando salgan las imágenes, porque sí que hay imágenes de un concepto antiguo y se rumorea que puede ser bastante similar. Sin embargo, este no es el set más caro de este mes, ya que el más caro de agosto va a ser un Chewbacca construible, que cada vez que lo digo no me lo creo, ya que costaría 200 euros y tendría un total de 2320 piezas. Si os soy sincero, no sé cómo va a salir este set, y viendo lo que ha pasado con sets similares como el busto de Black Panther, creo que no va a salir muy bien. No creo que sea una figura entera, o sea que tengamos a Chewbacca de los pies a la cabeza, porque si no, sería muy pequeño por este número de piezas. A lo mejor igual optan por hacer algo como el busto de Black Panther, pero me tiene completamente sorprendido desde luego, y no sé qué van a hacer sinceramente. Avanzando a septiembre, este es el mes donde las carteras de muchos van a sufrir y las expectativas están muy pero que muy altas. Vamos a empezar con el set más flojito, aunque tiene sus cosas
cosas positivas, como es el calendario de Adviento. Se rumorea que tendrá a Omega, que de ser cierto dejará de ser exclusiva, un Clone Trooper de la 212, un Battle Droid y un Ewok navideño que se filtró hace unos meses. Siempre me han gustado los calendarios de Adviento y el año pasado compré uno por primera vez. Me gustó mucho cada día poder subir un short al canal enseñando el montaje de lo que tocaba ese día, por lo que este año repetiré seguro, y tendrá un precio de 45 euros, que no lo he mencionado. Vamos avanzando en el hype y contamos con dos sets de Ahsoka, que también hemos cubierto en vídeos aparte, dedicados simplemente para los sets de Ahsoka, de manera más extensa, por lo que voy a ir un poquito más rápido aquí. En primer lugar tendríamos el set 75356, la lanzadera T6 de Ahsoka, con un precio de 70/80 euros, 599 piezas, y en cuanto a las figuras incluiría a Ahsoka, Sabine, Huyang, el droid de las espadas láser, y una figura estilo Inquisidor que seguramente sea la que vimos en el tráiler. El segundo set de Ahsoka será el 75357, el Ghost, con un precio de 170 euros y 1395 piezas. Las figuras serán Hera, Chopper, Warri, Jaden Syndulla y el quinto personaje, el rumor más fuerte dice que será un antiguo cadete imperial, pero es el personaje del que menos sabemos. Además, uno de los últimos rumores o informaciones sobre este set apuntaba que el incremento de precio y de piezas frente a su versión antigua es porque vendrá junto con el Phantom, cosa que en el pasado hicieron por separado. Primero sacaron el Ghost y luego el Phantom, pues aquí podrían venir juntos, y ambas naves se han visto en el trailer de Ahsoka. Y por último, pero no por ello menos importante, sino seguramente todo lo contrario, tenemos el set de 5354, la Republican Ship estilo Coruscant. Ya sabemos que tendrá 1083 piezas y un precio aproximado de 150 euros, así como todas las figuras, teniendo dos Shock Troopers, el comandante Fox, del que se filtró el casco y el torso, así como el canciller Palpatine, que se rumorea que tendrá este aspecto que estaréis viendo en pantalla, y Padme Amidala, que es la figura de la que menos sabemos. Espero que os haya gustado el vídeo, ya que mi intención era recopilar todos los rumores en un único vídeo, antes de que empiecen a filtrarse fotos y yo haga otra vez vídeos dedicados a un set en particular porque han salido imágenes de uno, o a 3 sets porque han salido las imágenes de 3, y haga grupos más pequeños y no los tengamos todos otra vez en un único vídeo condensados. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. El apoyo que estáis dando últimamente es increíble y quería recordaros el tema de los enlaces de afiliado y de las otras redes sociales que tenéis abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.